administre. Y acuérdense que yo les puse a ver qué es el prospecto de emisión. ¿Yo les puse a que consultaran el prospecto de emisión? No, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, emisor. Miren, acá tengo el emisor. Ustedes ya saben que el emisor es vigilado, supervisado, monitoreado, resguardado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Listo? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le otorga permiso al emisor porque debe verificar una serie de requisitos. ¿Qué requisitos, profesor, debe tener en cuenta el emisor para convertirse en emisor de títulos valores en el mercado? Pues lo primero es que tenga liquidez, que cuente con un patrimonio sólido, con un reconocimiento. Allá no puede ir cualquier empresa a emitir títulos, tiene que ser una empresa reconocida. Imagínense una Colacóndor emitiendo acciones en el mercado, pues ¿quién la va a conocer? Solamente Neiva ya, para de contar, ¿sí? O a Chira del Huila emitiendo acciones en el mercado, pensando que no es una empresa grande, una empresa muy local, se necesita total reconocimiento. ¿Esa es local o departamental, profe? Pues local, departamental es lo mismo. Pues yo no le quise hacer la misma cara para no verme tan joder. No, profesor. Si tú la puedes hacer por mí y el doble, te lo agradezco. Ay, profesor. Profesor Robo Manuel. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, está el emisor. Sí. El emisor. ¿Listo? Entonces el emisor opta por emitir títulos en el mercado. ¿Sí? Cuando ofrece esos títulos valores, ¿listo? Esos títulos valores los ofrece y al primero que se los va a ofrecer es a un intermediario. Ojo, intermediario. Ojo que acá estoy hablando de uno solo, uno individual. ¿Por qué? Porque este es el intermediario que le va a administrar en el mercado primario los títulos. Me explico. Bancolombia le entrega para administración de títulos a la firma comisionista de bolsa Credicor Capital. Angie, tiene buena cámara. Se los entrega para que le haga la administración. Credicor Capital es intermediario de Bancolombia en la emisión primaria de títulos de acciones ordinarias en el mercado de valores. ¿Escucharon? Credicor Capital es el intermediario, el administrador de los títulos valores de acciones ordinarias de la emisión que hace Bancolombia en el mercado primario. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Credicor Capital? Credicor Capital en el mercado secundario, ¿cierto? Empieza a negociar esos títulos que previamente tuvieron una emisión en el mercado primario. Es decir, para que exista un mercado secundario, tiene que previamente haber existido un mercado primario, una emisión de títulos. ¿Claros? Entonces, acá en el mercado secundario aparecen los inversionistas. Ojo acá, que yo creo que acá ustedes tuvieron ayer una confusión, porque inversionista no solamente es una persona natural, sino también es una persona jurídica. Por ende, al ser una persona jurídica, acá yo también voy a encontrar otros intermediarios o otras firmas comisionistas de bolsa comprando y vendiendo títulos en el mercado secundario. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Porque está dormida. No, estoy dormida, estoy estresada. Vale, cuidado. ¿Listo? ¿Ya? Listo. Tengo los emisores. ¿Listo? Entonces los emisores emiten títulos valores en el mercado primario, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Quién se va a encargar de esa emisión? Un intermediario, que en este caso, en el ejemplo, es Credicor Capital.
Y este Credit Corp Capital es una firma comisionista del mercado de valores que se encarga de administrar la emisión primaria de títulos valores que emitió Bancolombia, acciones ordinarias. ¿Listo? ¿Cómo hacemos nosotros, que no somos Credit Corp Capital, para poder comprar acciones de Bancolombia? Entonces, esperamos que Credit Corp Capital las emita en el mercado secundario y ya ahí sí las podemos comprar y vender a través de un intermediario. ¿Listo? ¿Claros? ¿Seguros? ¿Sí? ¿O vuelvo a explicar? Vuelvo a explicar. ¿Ah? Yo sí la... Explíquelo. ¿Pico? Hágale. Me vamos a entendí. Si Jessica le hace mala cara, yo no sé. No, pero va a hablar a burlar. Pues, yo no sé. Le hacemos bullying. Ay, Bueno, profe. el emisor tiene ese intermediario, ¿no, profe? Acá coloco usted el ejemplo de ¿Qué? Bancolombia. No. No, no, no. El emisor es el emisor que es emite el los título. valores. Y Y el el emisor tiene un intermediario. Ajá. Acá colocamos el ejemplo de Bancolombia, que Bancolombia es el emisor y el intermediario es Crédito Capital. Credit. Credit Corp. Crédito Capital. Credit Corp. Acá el Crédito Capital hace vende, ya pasa al mercado secundario, que es la venta y compra de acciones, que lo hace el inversionista, que acá los inversionistas tienen un intermediario que lo pueden comprar y vender personas naturales y jurídicas. Perfecto. Así es la vuelta. Excelente. ¿Listo? Cada participante del mercado tiene un órgano de regulación, de vigilancia y monitoreo. Para el caso del emisor, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para el caso del intermediario, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario, está la Superintendencia Financiera de Colombia. Y para el caso del inversionista, que acá también puede ser objeto de una firma comisionista de bolsa, porque en el mercado secundario el inversionista puede ser un intermediario, ¿cierto? Que es el que canalice la compra del vendedor y el comprador, ¿cierto? La operación de compra, de compra y venta, que puede ser que está vigilado y monitoreado por el autorregulador del mercado de valores. ¿Listo? Por eso es que cuando les expliqué la función del autorregulador del mercado de valores, firmas comisionistas de bolsa o entidades financieras que captan y colocan dinero pueden ser intermediarios que han creado su propio manual de autorregulación. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ahora, les pregunto, ¿qué es una acción ordinaria? O mejor dicho, ¿de qué se diferencia una acción ordinaria, una acción preferencial y una acción privilegiada? La acción ordinaria no recurre a un endeudamiento y la acción de preferente sí adquiere abonos para... Palabras coloquiales. Yo les dije, hagan un cuadrito porque así es mejor dicho, hasta ustedes enredan. ¿Todos buscaron lo mismo? No, profe. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de una acción ordinaria? ¿Qué derechos otorga una acción ordinaria? Esto. La empresa se pueda como financiar sin necesidad de un endeudamiento, ¿no? No. Tiene derecho a representa- voto en las asambleas deliberativas de la sociedad. Entonces, Es la propiedad del capital. como es que ustedes siempre cuando abren, escogen lo primero que es y ya para de contar. Miren, Google. Abro Google, ¿cierto? Cuadro comparativo de acciones ordinarias, preferenciales y privilegiadas. A ver, acá imágenes. Ay, mire. Y preciso me parece tan chévere, ¿cierto? Yo no busqué ahí. Yo no lo busqué así. Y les dije esto, se los dije que hicieran así. Se Yo los no vine dije, ayer a clase, ¿cierto? profe. ¿Ah? Yo no vine ayer a clase. no pude venir. Echen la culpa a Jessica que yo le dije que le explicara. Jessica tampoco vino. Ve, a esta muchachita. ¿A cuál le hago mala cara? Acá. A mí no, gordo, no me la puede volver.
Mire, acá está. Entonces, tengo las acciones, ¿cierto? Miren, están las acciones, están las acciones ordinarias, preferenciales y privilegiadas. ¿Listo? Y hay 3 ítems que les dije que lo buscaran. El ítem del prefijo del mnemotécnico, los derechos económicos y los derechos políticos. Yo me acuerdo muy bien que yo le dije en clase, que yo les dije, saquen una característica que la puedan comparar, que sea comparativa entre las 3. Se los dije, yo creo que esa fue la palabra que yo utilicé. Le dije, no me vayan a poner a buscar toda la definición porque se van a enredar. Se los dije también. Y mire, enredaron. Entonces, es que faltaba que tú llegaras. Si tú no viniste, tú hubieras venido y hubiera sido totalmente diferente. El prefijo mnemotécnico. Entonces, cuando yo voy a encontrar una acción preferencial, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos el mnemotécnico en las divisas? Que el dólar es el USD, que el yen es JPY, ¿sí? Que el peso colombiano o el mismo ticket, correcto. Cuando yo voy a ver una acción ordinaria o una acción privilegiada, siempre las voy a diferenciar porque la primera palabrita empiece con PF o PB. ¿Listo? La acción ordinaria no. La acción ordinaria no empieza ni con PF ni con PB. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, la de Bancolombia preferencial. Correcto, sí señora, correcto. Miremos acá. Estamos pensando. Miremos acá. Estamos conectados. Sí. ¿Listo? Entonces acá está. Ahí está. Ahí. Mira acá. PFB. PFB es preferencial Bancolombia. ¿Sí? Sí. El resto son ordinarias. La Ecopetrol ordinaria, Semargos es ordinaria, Corficolombiana es ordinaria, el Icolcap es ordinaria. Y Bancolombia ¿Listo? normal también. Bancolombia también tiene su renta fija, su Ordinaria. acción ordinaria y su acción preferencial. ¿Listo? Sí, vengo. Mira, acá está. Acá hay otra, preferencial Grupo Sura. Y también. ¿Listo? También tiene. Acá hay otra, preferencial Aval. La vivienda. Preferencial da vivienda. ¿Sí? Mire, Grupo Grupo Sura Argos. tiene Ajá. normal, ordinaria. Preferencial Grupo Argos. ¿Sí? Preferencial Semargos. ¿Sí? Míralo bien. ¿Claros? Señor. Perfecto. Listo. Entonces me voy. Ya tenemos la primera característica. El prefijo. La segunda característica es que existen unos derechos económicos. ¿Qué derechos económicos existen? Para las acciones ordinarias es que reciben dividendo en proporción a los resultados del emisor. ¿Cómo así, profesor? Me explico. Si la compañía tuvo resultados positivos de rentabilidad, no sé, 5 millones de pesos, pues va a recibir esa misma proporción con respecto a la declaración de los dividendos que ha dicho la compañía que va a pagar en ese periodo determinado. Entonces, por ejemplo, la compañía va a decir, voy a pagar el 3% de dividendos para los tenedores de acciones ordinarias de la acción de Bancolombia. Entonces le van a pagar el 5% con respecto a los resultados obtenidos de la acción ordinaria. ¿Sí? Y ese va a ser el valor que le van a pagar. Miremos lo siguiente. Prioridad en el pago de dividendos pudiendo llegar a ser garantizados. ¿Cómo así? Los dividendos normalmente no es que se garantice. Es decir, yo puedo entregar dividendos, yo los puedo declarar. Pero una cosa es declararlos y otra cosa es pagarlos. Se van a pagar el 5% de los dividendos a los tenedores de acciones de Bancolombia. ¿Sí? Yo puedo decirlo. ¿Cuándo los voy a pagar? Pero los voy a pagar. Ahora, la preferencial sí me da una garantía y me da una prioridad con respecto a la ordinaria. Bancolombia tiene dos tipos de acciones, la ordinaria y la preferencial. Los que tengan la preferencial tienen prioridad en el pago de los dividendos, es decir, a ellos son los primeritos que les pagan. ¿Sí?
Así estemos hablando de acciones ordinarias, acciones preferenciales, porque a la larga sigue siendo la misma empresa. ¿Sí? Sí. ¿Claros? Siguiente, para las privilegiadas, reciben dividendo en proporción a los resultados del emisor y beneficios económicos adicionales a los accionistas ordinarios decretados en el momento de la emisión. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que si yo emito acciones privilegiadas y en el momento de la emisión les estoy diciendo que esas acciones van a tener un 5% de pago adicional a los dividendos mes a mes. Entonces ya ustedes van a determinar con eso cuál acción vale más, cuál acción valdría más. ¿Cuál creen ustedes que de esas tres acciones valdría más en el mercado? La privilegiada, correcto. Es la que más beneficios económicos le entrega al inversionista. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Sí? Camilo. ¿Seguro? Última palabra. Sí, profe. Mire, si sacan cero en la Profe. pregunta. No, profe, en lo que yo encontré también dice que cuando no dan resultados positivos, ellos le dan preferencia a la preferencial y le pagan menos a la ordinaria. Ok, les explico. Cuando hay resultados negativos, pues yo qué dividendo voy a entregar, ¿cierto? Pero sí debo cumplirle a las dos acciones que tienen mayor privilegio, mayor preferencia en el reparto de dividendos, que son ¿cuáles? La preferencial y la privilegiada. O sea, se jodieron los que tienen acciones ordinarias. ¿Listo? En derechos políticos, la ordinaria tiene derecho a participar y votar en asamblea. ¿Cómo así en asamblea? Normalmente las empresas, las entidades, las organizaciones durante los 3 primeros meses de cada año hacen sus asambleas de accionistas. O las personas que vivan en conjuntos residenciales saben que hay una asamblea de copropietarios del bien inmueble, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahí se van a decidir y se van a tomar decisiones frente a aspectos importantes de la empresa. Esas personas que tengan acciones ordinarias tendrán el derecho a asistir a esa asamblea y a votar. ¿Quién vota porque se deja a Jessica como presidenta de Bancolombia? Levanten la mano. Pues yo voy a votar. O así sí, tal cosa. ¿Listo? Pero resulta que los accionistas preferenciales y privilegiados, ¿cierto?, van a tener más calidad en ese voto. ¿Qué significa más calidad? Que se le va a dar una mayor ponderación a esos accionistas que a los ordinarios. Ojo, no le estoy quitando el voto de Jessica, simplemente estoy cualificando ese voto, que el voto de Jessica va a tener una menor proporción a los preferenciales y a los privilegiados. Miren, el preferencial sin participación ni votación en las asambleas ordinarias o únicamente cuando no se declaren dividendos preferenciales y en algunas otras pocas excepciones, ¿sí? Ojo con esto, acá ellos no van a tener participación ni votación, pero cuando lo hay van a hacer lo que yo les estoy diciendo, van a tener preferencia frente al voto que van a plantear, ¿sí? ¿Claros? Y la privilegiada tendrá el derecho a participar y votar en la asamblea y van a tener mayor privilegio frente a los ordinarios y frente a los preferenciales. ¿Sí? ¿Claros? ¿No se les va a olvidar? ¿Seguros? Bueno, si quieren yo se los pongo ahí en la plataforma. Repasar el cuadrito. ¿Listo? Me dice, usted tocas una comparación del cuadro y me dice, ¿ya cuánto estoy acá? ¿Y les dijo qué? No, que ya me dijo que consultar, ya me dijo que me toca consultar eso, pero cuando estaba acá ya me dijo que tocaba hacer un cuadro así. Yo ni le dije. Pero Por eso. ¿Listo? Bueno.
Ahora, partiendo del tema de la infraestructura, ¿cierto? Hay unos sistemas de negociación y registro, ¿claros? Que son el CEN y el MEC, ¿sí o no? Dayana, ¿cierto? ¿Qué es? Bueno, lo que yo busqué. El CEN dice que es un sistema de negociación y de registro de operaciones sobre valores, administrado por el Banco de la República, a través de los cuales los agentes pueden celebrar mediante solicitud de trabajo remota operaciones de compraventa al contado o a plazo. ¿Qué títulos se negocian ahí? Esto. Con título de deuda pública. Correcto. Eso nunca se les puede olvidar, jóvenes. Nunca. Ojo con esto. De por sí, cuando ya estábamos hablando de que es el Banco de la República, Renta fija. el Banco de la República es una entidad ¿qué? ¿Pública o privada? Pública. Pública. Entonces, únicamente voy a negociar títulos de deuda pública. ¿Y cuáles son esos títulos de deuda pública? Son los que conocemos No, renta como fija. los Renta fija. TES. ¿Listo? ¿Qué es TES, profe? ¿Cómo? TES. Los TES son títulos de deuda pública. ¿Sí? Pero ¿Claros? las siglas No como- significa ninguna, no Ah. tiene ninguna. Exacto. Los TES son títulos de deuda pública y se negocian en la plataforma que administra el Banco de la República, que es ¿cuál? La bolsa de valores. De. Esto. Ahora sí hágale la mala cara a ella. Pero hágala bien, mejor dicho. Si se la puede hacer en Desconcerta. 4D, se la puede hacer. Te lo acaban de decir, jóvenes. ¡El CEN! ¿Cuál es el sistema de negociación administrado por el Banco de la República? El CEN, sistema El electrónico. CEN, lo acabaron de decir. Lo acabaron de decir. ¿Listo? Ahí en el CEN solamente se negocian títulos de renta fija, específicamente títulos de deuda pública, específicamente los TES. ¿Claros? ¿Listo? ¿Cuál sigue? El MEC. El MEC, Dayan. Se utilizan para títulos de renta fija, en general acciones, derivados y divisas en el caso de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo? ¿Se utiliza para? Títulos de renta fija, en general acciones, derivados y divisas en el caso de la Bolsa de Valores de Colombia. También dice que se emite el mercado primario. Se maneja ahí. Ok, listo. Entonces, fíjense con esto. ¿Se acuerdan que acá había quedado una partecita que son qué? ¿Qué es esto? Bonos corporativos, ¿cierto? Es decir, diferentes a los bonos públicos, a los TES. Entonces, estos títulos se negocian en el MEC, en conjunto con las acciones que se negocian en el MEC. Este sistema es administrado por la Bolsa de Valores de Colombia. Este sistema donde se negocian los TES es administrado por el Banco de la República, que es el CEN. ¿Ya van encontrando la lógica? Entonces la lógica acá en infraestructura es que en los sistemas de negociación y registro, cuando hablamos de bonos corporativos, se negocian o se hacen a través de la plataforma MEC, que es administrado por la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Bonos corporativos. Bonos corporativos.
que igualmente es el sistema, que es el MEC, que es administrado por la Bolsa de Valores de Colombia. Ahí también se van a negociar acciones. ¿Cuáles acciones? Las ordinarias, las preferenciales y las privilegiadas, que pueden ser emitidas en el mercado primario y en el mercado secundario. ¿Listo? Y el sistema de negociación y registro, que es administrado por el Banco de la República, es decir, el CED, ahí única y exclusivamente se negocian títulos de deuda pública, es decir, los TES. ¿Listo? Nunca se les vaya a olvidar eso, jóvenes, por favor, nunca, jamás. ¿Listo? O sea, la diferencia es que operan en plataformas distintas. La diferencia es que utilizan un sistema de negociación registro diferente. Uno es administrado por el Banco de la República, que es ¿cuál? El CEN. El CEN. Correcto. ¿Y se negocia qué? Renta fija. Acciones. Títulos de deuda pública. ¿Cuál acciones? ¿Y el MEC? ¿Cuál es? Se negocian en el Banco de la República. No, ese es el CEN. La bolsa de valores. Ve, la bolsa de valores, que leí mal la sigla, papi. Y los bonos corporativos. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? No, es que mire, yo acá tenía, pero que leí bola acá abajo, mire, acá. Devuelva la chocolatina, Manuel. ¿Listos? ¿Claros? Ahora, yo les puse a consultar unas operaciones que se realizan en el mercado, más específicamente con las acciones, ¿correcto? Que son las operaciones repos, TTBs y simultáneos, ¿correcto? Sí, bro. ¿Qué son las operaciones repo? Esto que es cuando se venden los activos a cambio de dinero con el pacto de recomprarlas en una fecha posterior, que es el tema que usted decía de las empresas que pues venden las acciones por el tema de tener dinero para invertirlos o algo así en la No, empresa. es diferente, porque acá ya no hablamos de la empresa, hablamos de la persona, del inversionista. Todo lo que tenga que ver con operaciones repo simultáneas y TTBs tiene que ver con el inversionista. La operación repo, como bien lo estaban diciendo acá, son operaciones que se realizan con un único fin, y es que a futuro exista una recompra de esos títulos. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito en este momento ¿qué? Dinero. El dinero, ¿cierto? Jessica lo que necesita, Jessica en este momento lo que necesita es el título, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Jessica? Jessica me compra los títulos que yo necesito porque necesito plata, pero pactamos que a futuro Jessica me revenda esos títulos nuevamente, es decir, que yo le hago una recompra de esos títulos nuevamente, ¿claro? A futuro, ¿qué estoy garantizando? ¿Cuál sería como la lógica en este momento? Un tema de liquidez. ¿Por qué liquidez? Porque yo le debo garantizar, ojo que acá no va con precio, ojo con esto, yo no puedo jugar con precio porque eso ya sería ilegal, no, ilegal. Y acá no podemos jugar con la ilegalidad porque no podemos estar, digamos, generando especulación frente a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago una recompra, es decir, si yo hago una operación repo, que con esa definición que me leyeron acá, ¿qué estaría creyendo que podría pasar? Que en el futuro lo estaría confundiendo con un contrato de futuro y derivado, que en el futuro el precio de la acción va a estar más alto, entonces yo voy a ganar una utilidad por vender o por comprar ese título, y no es así. O sea, uno tiene que garantizar las acciones y venderlas al mismo precio. Correcto. Ahora, si tú negocias esas acciones que tú me compraste, ¿cierto? Ya el problema es tuyo, pero tú las puedes renegociar. Pero ¿qué me debes garantizar tú a mí? Que en el momento en que se cumpla la recompra de esos títulos, tú los tienes que tener. Si tú no los tienes, ilegalidad. Y eso puede ser una sanción y una amonestación en el mercado. Porque esas operaciones repo, precisamente por eso es que muchas veces se sancionan. O sea, esas son de confianza prácticamente. Esas se sancionan es porque la persona que hace la compra, el pacto que hicimos acá tú y yo, tú por allá te dejas la ambición y vas y vendes esos títulos y después no los puedes volver a comprar al mismo precio que me los negociaste. ¿Y quién está perdiendo? Uno.
porque tú me los debes entregar a mí, tal cual como se compra. Cueste lo que cueste. Se hacen para poder soportar procesos de liquidez, generar liquidez, operaciones repo. ¿Listo? ¿Claros? Las operaciones repo son operaciones que se hacen, acuérdense de esto, operaciones de recompra, recompra. ¿Listo? Grábense bien esa palabrita, recompra. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? Operaciones TTBs, ¿qué son? Dice que son operaciones que permiten a un inversionista originador que transfiera temporalmente la propiedad de sus acciones a otro inversionista receptor que necesita los valores de forma temporal. Ok, exactamente. Es diferente a las acciones, a las operaciones repo, porque en las operaciones repo hay una recompra, ¿sí? Las TTBs, le estoy transfiriendo el dominio, pero no se las estoy vendiendo, le estoy transfiriendo el dominio. ¿Me explico? Es como si se las estuviera prestando, correcto, prestando. Es decir, el Repos, de- recompra. TTBs, un préstamo temporal. Profe, un ejemplo con una entidad ¿Cómo así un ejemplo? de TTBs. Por eso, préstamo temporal. un préstamo temporal. Entonces yo tengo 1000 acciones, ¿cierto? Y el joven acá necesita cumplir con comprar 1000 acciones porque un cliente le está pidiendo que tener en el portafolio 1000 acciones de Ecopetrol. ¿Sí? Entonces yo le cedo el dominio de las 1000 acciones de Ecopetrol y como él las tiene que cumplir sí o sí hoy, entonces él tendría la obligación de buscar esas 1000 acciones en el mercado para podérselas entregar, para podérmelas entregar, no porque él me tiene que entregar a mí las 1000, para poder entregárselas él al cliente el día de mañana o fecha siguiente. ¿Me explico? Acá está Juan Diego, ¿cierto? Acá está Jessica. Vámonos con Jim. Pero pongámoslo con Jim. Entonces, Juan Diego tiene 1000 acciones. Jessica necesita esas 1000 acciones. ¿Sí? Juan Diego le puede hacer una transferencia de esas 1000 acciones, es decir, una operación de TV. ¿Sí? Se las puede ceder, se las cedió, le cedió el dominio de la acción. Es decir, ya el dominio no aparece en Juan Diego, sino que aparece de Jessica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué pasa esto? Por cumplir algún tema de, no sé, que un cliente necesita acciones X o Y. ¿Sí? Hoy las necesita el cliente de Jessica. ¿Sí? Jessica, como es hoy, ¿cierto? Entonces el cliente se vio contento cuando ya ve las 1000 acciones ahí en su portafolio. Pero resulta que cuando Juan Diego necesita estas 1000 acciones, Jessica se las tiene que entregar. ¿Sí? Profe, ¿y esas acciones tienen un plazo? Sí, Contrato de cumplimiento. de un año. Un año. Un año. No puede ser ¿Listo? superior a Profe, pero- 365 días. Pero ¿cuál es el fin, digamos, de demostrar al cliente que tiene algo si realmente no es propio de... No, porque es que lo va a cumplir. Si se lo tiene que cumplir. O sea, acá yo no estoy hablando de que le estoy haciendo algo ficticio, los tiene que cumplir. El caso de Interbolsa era cuando hacían operaciones repo. Si ustedes se dan cuenta y vieron el documental de Interbolsa, hacían operaciones repo y operaciones de simultánea y no les cumplían con lo que habían pactado. No se los cumplían, no se los entregaban. No había una devolución de esos títulos, del dominio de esos títulos. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer Jessica entonces por debajo? Entonces Jessica por debajo tiene que buscar 1000 acciones, O sea, comprar en el mercado 1000 acciones para responder. pero Claro. no le va a no va a responderle a Juan Sí, Diego no, porque es que claro. acuérdate que Juan Diego te las prestó, te cedió el dominio, ¿cierto? Es para cumplirle a tu Al cliente. cliente. A tu cliente, correcto. Porque tu cliente ficticiamente tiene unos títulos que no son de él. ¿Sí? ¿Y para devolverlo, profe, también se firma algo o cómo es eso? No, como normalmente también en el se cede sistema el dominio. aparece operaciones TTBs, entonces se cambia el dominio. Ya no es
Jessica, sino que es Juan Diego. Eso internamente se cambia ¿Y el eso lo documento. regula la bolsa de valores o la superintendencia? Todo eso? es la Bolsa de Valores de Colombia. No, regula no. El sistema se hace a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Y se regula, ¿quién lo está regulando? ¿Quién regula? ¿Quién está arriba? La La superintendencia La financiera. Superintendencia Financiera de Colombia. Y la ¿Sí? Cámara de Y Riesgo también, Central. ¿quién puede ser? La Cámara de Riesgo. ¿Quién puede ser ahí también? Autorregulador. El autorregulador del mercado de valores. Pero tú habías hablado de dos personajes principales, DECEVAL y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. DECEVAL, acuérdense que yo les había hablado ayer, DECEVAL es quien custodia los títulos. Estoy verificando si los títulos realmente los tiene la persona, ¿sí? Y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte lo que me está indicando es que si hay, ¿se acuerdan cuando lo veíamos con finanzas internacionales? Que si hay un incumplimiento de las partes, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte podrá responder por el riesgo de incumplimiento de alguna de las partes. ¿Qué riesgo de incumplimiento de las partes se puede presentar en un repo o en una TTB? O en, pues digamos, ahorita nos metemos con la simultánea, pero en una TTB y en un repo, pues que una de las partes no cumpla. En el repo, pues que no exista la recompra. Y en la TTB, pues que no le pasen el dominio nuevamente de los títulos. ¿Sí? ¿Claros? Nunca se les vaya a olvidar estas dos palabritas, recompra y préstamo. dominio de los títulos. Préstamo temporal. Un préstamo temporal o una transferencia Transferencia. temporal. ¿Listo? ¿Claros? Simultáneas. ¿Qué son las simultáneas? Dice que se realiza una compra-venta de acciones a cuotas a todos los plazos. De todos los plazos. ¿Cómo así? Con todo indisoluble de cuenta. Dice que es una operación financiera de compra y venta a Algo. plazo de valores de renta fija o variable, con el compromiso de comprarlos o revenderlos dependiendo del tipo de operación. En el corto plazo a la fecha de ejecución. La simultánea no le financia. Equivocada. Ojo Por que la idéntico. no. Sí, La esa cuota. simultánea son operaciones que se realizan, por eso se dice simultáneamente. Es decir, yo me comprometí con usted de que le voy a comprar acciones, ¿sí? Se las voy a comprar. Yo no puedo, es un pacto, ¿sí? Pero acá es un pacto de ¿qué? De compra y venta. Usted se comprometió a comprarme, también se compromete a venderme. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Un pacto de compra y venta, Puede ser a largo o que a puede corto ser plazo. a largo o a corto plazo. ¿Listo? ¿Claros? Pacto de compra y venta. Acá firmamos un pacto. ¿Listo? De compra y venta. Y si ese pacto de compra y venta se hace en el corto plazo, si la compra se hace en el corto plazo, la venta también tiene que ser en el corto plazo. No puede ser en el largo plazo. Es decir, yo no le puedo decir acá al joven Juan Diego que la compra, si se le hago hoy la compra y que le hago la venta en 3 años. Tiene que ser, por eso se llama simultánea. Profe, ¿Listo? pero diferentes personas, ¿verdad? O sea, un ejemplo, no puede ser que yo se la compre a María Paula ya. Dice que está ahí ya dos tipos de inversionistas, ¿no? Solamente son dos. O sea, un ejemplo, entre ella y yo, vendedor. entre las dos nos compramos y nos vendemos las Sí, acciones. señora. Mm, Tú, como las busques, no sé, pero le debes garantizar a ella la operación contraria. Ella te compró, tú le debes garantizar a ella la operación contraria. ¿Cómo? No sé. Y ahí, digamos, la rentabilidad es lo que en el momento tenga la acción, sí. Correcto. Sí, señor. ¿Gana o pierde? No se sabe. ¿Listo? ¿Claros? Sí, profe. De que, que están permitidas solo en España. No, las simultáneas también están permitidas acá en Colombia. Pero vuelvo y les digo, jóvenes, las simultáneas, los repos y las TPBs tienen que tener mucho cuidado, porque el incumplimiento de una operación podría acarrear un desfalco financiero en el mercado. ¿En qué sentido? Volvamos a la definición del repo. ¿El repo qué es? La recompra.
Si yo dejo de incumplir ese proceso de recompra, estaría ocasionando un desfalco en el mercado. ¿Por qué? Porque imagínese Jessica comprando miles y miles de acciones de Ecopetrol, ¿cierto? Y que luego no los pueda recomprar. Vendiendo y que después no los pueda recomprar. Profe, ¿puede decir que una operación afecta a la otra? ¿Cómo así? O sea, un ejemplo, en el caso de repo y TTBs. No, nunca se pueden confundir repos, TTBs y simultáneas, no. Son tres operaciones diferentes. ¿Listo? Si se hace un repo, no se puede hacer un repo y TTB, o no se puede hacer un repo y simultánea al mismo tiempo, no. ¿Listo? Son tres cosas completamente diferentes. Entonces puedo alterar el mercado. ¿Cómo puedo alterar el mercado? Pues porque Jessica está vendiendo y ya nadie le recompró a ella. Nadie le entregó la otra parte, no le quiso entregar las acciones nuevamente. Se está alterando el mercado. Y eso fue lo que pasó con Interbolsa, que se hicieron muchas operaciones repos. No hubo un cumplimiento a futuro de la recompra de esos títulos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dibujaba acá que habían tres personas? Creo que estaba acá en esta partecita, que habían tres personas. A le vende a B, B le vende a C, C y a C. ¿Se acuerdan que les dije esto acá? Eso pasó. Que la necesitara, ¿sí? Correcto, dependiendo del que la necesitara. Pero no se entregaban esos títulos. ¿Listo? Y eso fue lo que pasó. ¿Ya vieron la lógica de por qué les puse a consultar todo eso? Sí, profe. Porque así entienden la estructura del mercado de capitales. ¿Claros? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay inquietudes? Por el momento no. Por el momento no. De 8 días. Hasta la 3 de mañana, profe. ¿A dónde vas parcelas ahí, profe? Yo creo que el parcial nos va a tocar aplazar un poquito la otra semana, o sea, dentro de 15 días. O sea, ¿Listo? ¿el parcial y nota la nota? No, porque... Se va a viaje, profe. No, porque nos falta tema, por explicarles tema. No, pero como les decía, por las fechas. O sea, la fecha no. Ah, sí, la aplazaste. Sí, yo creo que sí, les daría las notas. Parcial y nota de un solo. Sí, ajá. Sí, porque nos falta cositas. ¿Listo? ¿Claros? Hay 80 Sí. recuperación, profe, no mentira. O sea, nos hace el parcial, lo califica, nos dice cómo nos fue y hace la recuperación. Hace la recuperación. Porque yo sé que no les va a entrar lo que sigue de aquí para allá. Ahorita en ese momento no les va a entrar nada más. Estamos profe. O sí puedo seguir. No, profe. O sea, ya lo tiene hecho. Ay, madre. No. O sea, el parcial sigue, o sea, el parcial es para dentro de 15 días, no dentro de 8 días. Dentro de 8 días seguimos con tema. ¿Listo? Entre 8 días, sigamos. Entonces déjeme explicarle acá estas tres cositas. Y no va. Y listo, y nos vamos. Ahora sí, conociendo esa estructura del mercado de capitales, ustedes se van a preguntar, ¿quién puede invertir? Invertir es poner a rentar nuestro dinero. Eso es lo más fácil. Si les sale a ustedes una pregunta que diga, ¿qué es invertir? Pues es poner a rentar nuestro dinero. ¿Por qué a rentar nuestro dinero? Pues porque yo no voy a comprar papas para vender papas. Voy a comprar papas para vender papas a la francesa, papitas fritas. ¿Sí? Que me entregue una rentabilidad o utilidad. ¿Listo? ¿Quién puede invertir? Todos pueden invertir. Solo que lo tienen y lo deben que hacer a través de quién. Edgar, ¿a través de quién deben hacer una inversión? Si usted quiere invertir en el mercado de valores, quiere comprar acciones, ¿a través de quién hace la inversión? No, ¿a través de quién hace la inversión? ¿A través de quién puede adquirir una acción?
se hace a través de un intermediario. ¿Listo? Acuérdense que el intermediario es la única persona a través de la cual yo puedo comprar y vender acciones o títulos valores en el mercado. ¿Listo? Recuerden, un inversionista es diferente a un especulador y eso lo vieron en el capítulo número 1. ¿Por qué? Porque mientras un inversionista hace un estudio detallado, un análisis riguroso de su inversión a futuro, el especulador está pronosticando, está adivinando, está manejando escenarios aleatorios que puedan llegar a pasar como pueda que no lleguen a pasar. ¿Sí? Por ende, ojo con este trabalenguas, un especulador, un inversionista nunca puede ser un especulador, pero un especulador sí puede ser un inversionista. ¿Cuándo un especulador puede ser un inversionista? Cuando el especulador hace un estudio riguroso de su inversión. Ahí ya deja de ser un especulador y pasa a ser un inversionista. Un inversionista nunca puede ser un especulador, pero un especulador sí puede ser un inversionista. Por eso decía que es más riesgoso los mercados secundarios. Ah, ok, claro que sí. Es más riesgoso un mercado secundario porque en el mercado secundario ya están confluyendo inversionistas o especuladores. Mientras que en el mercado primario, como el emisor le entrega directamente los títulos al intermediario para que se los administre, acá ya no hay una especulación. Acá se los entrega 1000 títulos a 100 pesos. ¿Y qué hace este intermediario? Los traslada directamente al mercado, pero ya no van a costar 100 pesos. Acá empieza a cambiar el precio de ese título en el mercado. De 100, 150, 110 o menor, 50, 80, 90, dependiendo de la oferta y la demanda con la que estén negociando esos títulos de Bancolombia. ¿Sí? ¿Claros? Sí. Existen 3 elementos fundamentales para poder identificar la mejor inversión, que son el plazo, el retorno y el riesgo. ¿Qué es el plazo? Es el tiempo al cual yo voy a mantener mi inversión. Entonces, digamos, yo quiero que mi inversión dure 5 años, porque en 5 años requiero que me entreguen las utilidades de las acciones. Es decir, que si hoy yo compré una acción a 100 pesos, yo esperaría que en 5 años la acción esté costando 300 pesos, 400 pesos, y en un escenario fabuloso que esté costando 3.000 pesos, que fue lo que pasó con las acciones de Ecopetrol en su momento, que salieron a 1.500 pesos y pues ya están un poco más costosas, ¿sí? Es decir, los que compraron cuando salió la emisión de Ecopetrol, cuando las ponían en almacenes como Carulla, Éxito, La Iguanita, el peluche de La Iguanita, o las promocionaban por televisión, que les decía, ustedes pueden comprar acciones con solo 100.000 pesos, lo que sea, y convertirse en accionistas de la empresa proveedora de petróleo en nuestro país, de petróleo de nuestro país. Entonces así mismo la gente invirtió y hoy todo el mundo esa inversión la está vendiendo o la está negociando. El retorno, lo que yo estoy buscando, mi rentabilidad o mi utilidad. Si yo estoy buscando que mi rentabilidad sea del 5%, del 10%, eso ya depende del inversionista. Y el riesgo, lo que yo estoy dispuesto a asumir. Eso depende también de la rentabilidad que yo quiero obtener. Si yo quiero tener a mayor rentabilidad, Mayor pues riesgo. mayor riesgo. A menor rentabilidad, pues menor va a ser el riesgo. ¿Listo? Listo. ¿Claros hasta ahí? A profundidad, la otra semana yo les voy a explicar un poco sobre cada uno de estos 3 elementos. ¿Sí? ¿Claros? Clarísimo. Última palabra. Última parte. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Al momento no. Dayana, señorita Ramírez, señor Juan José, Juan Sebastián. Bueno, pues bueno.